Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Comenzamos con esta nueva clase virtual, en este caso a partir del estudio de esta nueva unidad, los seres vivos, unidad y diversidad. Vamos a comenzar con el estudio de esta unidad. Vamos a trabajar sobre los seres vivos, qué son, cómo están conformados, qué similitudes y qué diferencia tenemos entre todos los seres vivos. Características principales y funciones generales. En este caso tenemos que entender que para hablar de seres vivos podemos hacer una comparación que nos permite adentrarnos, ¿sí?, en este mundo, por ejemplo las que nos propone el libro, y es pensar en la serie de construcciones que hay en el lugar donde estemos viviendo, ¿sí? Si observamos, veremos que muchas de las construcciones, por ejemplo, casas, edificios, rutas y demás, están hechas de distintos materiales, ¿sí? Si vamos específicamente al caso de las casas, ¿sí?, quizás veamos materiales que sean similares en cuanto a la base de su construcción, por ejemplo, ladrillos. Pueden haber otros, pero tomo ese ejemplo. Y siguiendo ese ejemplo, podemos decir que gran cantidad de las construcciones de determinado lugar están compuestas por ladrillos, ¿sí? Pero esos ladrillos se forman o se juntan o se agrupan de formas diferentes, con diferentes características, con diferentes revestimientos, formando diferentes estructuras, como pueden ser casas, más chicas, más grandes, o edificios, más chicos, más grandes, que dan la característica del lugar donde una persona vive, ¿sí? Bien, de la misma forma podemos comparar a los seres vivos y decir que están compuestos por los mismos componentes, pero ordenados de formas diferentes y con algunas características que los hacen únicos entre sí y que los agrupa en diferentes tipos de categorías según las características a las cuales nos estemos refiriendo. Tenemos que entender entonces que hay una unidad. ¿Qué quiere decir que hay una unidad? Que hay características que compartimos todos los seres vivos. Entonces, la pregunta sería, por ejemplo, ¿qué hay de similar? ¿Qué tenemos en parecido nosotros, seres humanos, con, se me ocurre, no sé, un elefante, una serpiente, una bacteria, ¿sí?, una mariposa? ¿Qué tenemos en común? De ahí partimos con esta pregunta, la pregunta inicial de esta unidad, que es ¿qué tenemos en común los seres vivos? ¿Sí? Vamos a plantear el estudio de esta unidad a partir de esta pregunta. Bien, vamos a ver que en el desarrollo de la unidad hay seres vivos que están, o mejor dicho, todos los seres vivos están formados por células, ¿sí? Durante el estudio de esta unidad vamos a ver qué son las células, cómo están formadas, qué características tienen, por qué son tan importantes. Todos los seres vivos están adaptados, ¿sí?, adaptados al ambiente. Pensemos en que vivimos en lugares donde nos es, entre comillas, fácil vivir. Por ejemplo, nosotros, seres humanos, no podríamos vivir en el mar. Peces no podrían vivir en un ambiente aeroterrestre, ¿sí? Por ejemplo, por una cuestión de respiración. Nosotros respiramos aire y nuestros pulmones no facilitan este procedimiento. Un pez respira oxígeno que se encuentra en el agua, podríamos decir que respira agua, y tiene mecanismos especializados que posibilitan esto, por ejemplo las branquias, ¿sí? Otra cuestión es la reproducción. ¿Por qué no nos extinguimos? Bueno, ustedes me pueden decir, sí, hay organismos que se extinguen, pero me refiero a los seres vivos. ¿Por qué los seres vivos aún, por decirlo así, no se extinguen? Bueno, tienen la capacidad de reproducirse, es decir, de producir descendencias. Esto posibilita que haya una continuidad de la vida, ¿sí? Es una característica de los seres vivos.
Otra característica es el intercambio de materia y energía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que intercambia materia con el medio ambiente, con el medio interno, y energía con el medio ambiente, con el medio interno. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo de materia y energía. Si una persona tiene sed, ¿sí? Si una persona tiene sed, va, busca un líquido, agua por ejemplo, y bebe. Por lo tanto, está intercambiando materia con el medio. ¿Qué está haciendo? Está incorporando materia del medio externo a su propio cuerpo. De forma inversa, cuando una persona tiene exceso de líquidos en su cuerpo, puede orinar y lo mismo, está liberando materia, en este caso orina, con el medio ambiente. ¿Cómo intercambian energía? Bueno, por ejemplo, cuando una persona está corriendo, está desgastando su energía metabólica y la está empeñando o la está depositando en una actividad, en este caso correr, ¿sí? ¿Cómo vemos que esta energía está siendo gastada? Bueno, porque tiene muchas formas de producir, entre otras cosas, ya vimos nosotros la parte de energía, trabajos, por ejemplo, el movimiento del cuerpo, ¿sí? Homeostasis es otra característica que tienen los seres vivos, la cual permite mantener un equilibrio en el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que, por ejemplo, la temperatura corporal normal se va a mantener siempre estable, a menos que ocurra algo que haga que pase lo contrario. Por ejemplo, una persona siempre tiene una temperatura de 36, 36,5 grados Celsius. Si una persona se enferma, tiene calor, podría subir esa temperatura y sería una situación anormal. Pero en circunstancias normales el cuerpo busca los mecanismos necesarios para mantener la temperatura corporal. Por ejemplo, cuando una persona tiene mucho calor, ¿sí? Empieza a sudar, empieza a transpirar y esto permite que haya un mecanismo de refrigeración con el ambiente, garantizando que la temperatura siempre se mantenga estable. Irritabilidad es otro de las características que tienen los seres vivos, la cual permite que respondan a estímulos. Por ejemplo, hay un ruido muy fuerte y un organismo responde a ese ruido, ¿sí? ¿Cómo responde? Bueno, dándose cuenta, asustándose, por ejemplo, sobre ese ruido. Ustedes me podrán decir, bueno, pero por ejemplo una planta no podría responder a un ruido. Bien, hay un montón de estímulos que pueden llegar al cuerpo o a la célula de un ser vivo, por ejemplo la luz, y estimular al organismo. Por ejemplo, la luz estimula a las plantas y crecen en dirección a ella, ¿sí? Crecemos y nos desarrollamos, ¿sí? Creo que este punto es algo obvio por el momento. Después vamos a desarrollarlo bien, valga la redundancia, a ver si hay algunos casos en los cuales tengamos que hacer hincapié en alguna característica esencial. Pero básicamente es crecimiento, ¿sí? Crecimiento en cuanto a tamaño y desarrollo en cuanto a etapas de la vida, ¿sí? Nacimiento, crecimiento, hay etapas de reproducción y la muerte del organismo. Bien, como características adicionales decimos que los seres vivos somos sistemas, ¿sí? Vamos a ver qué son los sistemas. En pocas palabras, cuando ustedes escuchan hablar de sistemas, por ejemplo de sistemas tecnológicos, sistemas informáticos o sistemas de un auto, por ejemplo, podemos aplicar ese mecanismo, esa definición, ese concepto a lo que estamos hablando. Los seres vivos somos sistemas, es decir, partes que trabajan en conjunto para una finalidad común. Tenemos funciones vitales, como recién les dije, las funciones vitales son la nutrición, la reproducción y la relación. Cuando hablamos de nutrición, bueno, ningún ser vivo puede vivir sin nutrirse. Cuando hablamos de relación,
ningún ser vivo puede vivir sin relacionarse, a menos que viva aislado en una burbuja en el espacio, ¿sí? Y eso generaría que la vida se acorte a pocos segundos, por lo tanto tampoco podría ser posible. En el caso de la nutrición, dependiendo del organismo, de poco tiempo a varias horas o varios días, ¿sí? Pero no posibilitaría la vida. En el caso de la reproducción, cuando hablamos de un individuo particular, podríamos decir que la reproducción no es necesario para vivir, pero ponemos esto como función vital porque es necesario para que continúe, como recién les dije, la vida, ¿sí? Entonces es una función vital no desde el punto de vista de un solo individuo, sino desde el punto de vista de todos los seres vivos. Bien, entonces esto fue una introducción de los seres vivos, las características que presentamos, qué tenemos en común entre todos, que esto lo vamos a desarrollar mucho más en clase, y la introducción de lo que es esta unidad.